Hola amigos, en el día de hoy les voy a hablar sobre la respiración anaeróbica. Esta diapositiva está representada por Angie Medina y Emily Medina. ¿Qué es la respiración anaerobia? Es el tipo de respiración que no requiere de oxígeno para llevarse a cabo. Se presenta solo en algunos tipos muy especiales de bacterias. El proceso anaeróbico es un proceso biológico de óxido, reducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno y más raramente una molécula inorgánica cadena transportadora de electrones análoga a la mitocondria en la respiración aeróbica. Aquí podemos encontrar una imagen sobre el proceso de la respiración aeróbica. Diferencia. La respiración anaerobia se diferencia de la respiración aerobia o aeróbica, ya que esta última requiere del oxígeno para procesar las moléculas de azúcares. Por el contrario, la anaerobia emplea otro tipo de elementos químicos o incluso moléculas orgánicas más complejas, a través de una cadena transportadora de electrones. Tampoco debe confundirse con la fermentación, ya que en la misma no interviene la cadena transportadora de electrones. Sin embargo, ambos procesos tienen en común que se da en ausencia del oxígeno. Este tipo de respiración celular es exclusiva de ciertos organismos procariotas, bacterias o arqueas, especialmente de aquellos que habitan en condiciones de escasez o nula presencia del oxígeno. Sin embargo, en muchos casos puede contribuir también un proceso secundario, digamos de emergencia, ante inesperada escasez en este elemento del medio ambiente. Aquí tenemos una imagen de uno de los tipos de respiración anaerobia. La respiración anaerobia se puede clasificar de acuerdo al tipo de elemento químico empleado en sustitución del oxígeno, o sea, como receptor de electrones durante el proceso metabólico. Así puede haber muchos tipos de procesos en esta naturaleza, pero las principales y más comunes son respiración anaerobia mediante nitratos. En este caso, los microorganismos consumen nitratos para reducir los nitritos al incorporar electrones. Sin embargo, dado que los nitritos suelen ser tóxicos para la mayoría de las formas de vida, es mucho más común que el producto final de este proceso vaya más allá, hasta el nitrógeno biatómico, que es un gas inerte. Este proceso se conoce como desnitrificación. Respiración anaeróbica mediante sulfato, similar al caso anterior, pero con derivados de azufre. Es un caso bastante más raro, permaneciente a bacterias totalmente anaeróbicas, mientras que el caso previo puede ocurrir como alternativa a la escasez momentánea del oxígeno. En este proceso de reducción del sulfato se subproducen radiales de azufre. Respiración anaeróbica mediante dióxido de carbono. Algunos grupos de arqueas productoras de gas metano consumen dióxido de carbono para emplearlo como receptor de electrones. De esta naturaleza son los microorganismos que habitan en el tratado digestivo de los rumiantes, por ejemplo, en donde otros microorganismos les suministran del hidrógeno que requieren para el proceso. La respiración anaeróbica mediante iones de hierro. Este último caso es común entre ciertas bacterias capaces de consumir iones férricos, reduciéndolos a ferroso, dando que este tipo de moléculas de hierro son muy comunes en la corteza terrestre. Es lo que ocurre en el fondo de los pantanos, donde por acción bacteriana se dan sedimentos importantes de hierro. Ejemplos de respiración aerobia. Ejemplos de agua termal. Aquí encontramos una imagen cómo se ve los cimientos importantes de hierro en el agua termal. Los ejemplos de este tipo de procesos son comunes en el mundo procarioto, sobre todo en las regiones de las plantas más inhóspitas, pero no por eso desprotistas de la vida. Tales regiones son los intestinos animales superiores, el lecho marino y las grietas abisales, las esclusas geotérmicas por donde el magma brota hacia el fondo del mar, los géiseres, aguas termales y otras formas de brote geotermal, los patrones y aguas arcillosas colmadas de materia orgánica y bajo oxígeno. Ahora vamos a ver un ejemplo común de respiración anaerobia.
Imagínate que estás corriendo en una carrera. Las células de tus músculos necesitarán mucha energía. Tu tasa de respiración aumentará para obtener más oxígeno. Tu frecuencia cardíaca aumenta para transportar más rápido el oxígeno y la glucosa hasta las células respiratorias de los músculos. Si tu corazón y tus pulmones no pueden proporcionar el oxígeno lo suficientemente, las células moleculares comenzarán a hacer la respiración anaerobia. La respiración anaerobia se produce sin oxígeno. Durante la respiración anaerobia de los animales, la glucosa se descompone de ácido láctico y se libera una pequeña cantidad de energía inferior a la obtenida mediante la respiración aeróbica. Porque la glucosa no se descompone completamente, el dióxido de carbono y agua, de modo que no se puede liberar toda la energía acumulada. El ácido láctico que se produce es tóxico y causa dolor en los músculos y puede producir calambres. Esto desaparece cuando el ácido láctico se disuelve en el plasma sanguíneo y se transporta hasta el hígado. Después de finalizar la actividad deportiva, la respiración sigue siendo profunda. Esto se debe a la necesidad de proporcionar suficiente oxígeno para mezclarlo el ácido láctico y de este modo oxidarlo a dióxido de carbono y agua. Se libera una cantidad pequeña de energía, la cantidad de oxígeno necesario para descomponer el ácido láctico, produciendo por la actividad física. Se denomina deuda de oxígeno. Todas estas reacciones están controladas por enzimas. Gracias por su atención y espero que le haya servido de gran ayuda.